doctor, póngame un stent aquí en la coronaria izquierda, que es tan bonito y está de moda. No, usted no llega diciendo eso, ¿cierto? Usted llega diciendo, ¿qué tengo, doctor? Y el doctor le llena de contenido todo eso sin que usted sepa nada, ¿cierto? Entonces ese es un problema porque hay una gran asimetría de información, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Este personaje se inventó una teoría que es la del principal agente. Bueno, el principal es el comprador, porque él viene a pedir servicios de salud. Pero como el otro tiene todo el conocimiento, pongámosle un agente que represente a este principal, y ese se llama EPS. EPS o asegurador también. Entonces resulta que se inventaron esa cosa y ahora nos parece que si no hay EPS no hay salud. Eso, como viene de hace tanto tiempo, y este país fue el que más profundizó en eso, entonces nos hizo creer que es natural que haya un intermediario, ¿sí?, entre la plata y el hospital, entre la plata y la clínica, porque es que si no hace eso, yo no lo puedo hacer. Ahí nos metieron en ese rollo. Y por otro lado, competencia regulada. Él fue un discípulo de Arrow, un señor Alan Enthoven, en la década del 70, que lo citan muchos estos economistas de la salud, incluido Alejandro Gaviria, ¿cierto?, el viceministro Ruiz, todos estos tipos. Dicen, no, es que ese tipo sí se inventó la máxima. Porque resulta que, digo, hombre, para que no haya esas inequidades que hay en Estados Unidos y esos sobrecostos, esa cantidad de plata que fluye y que no mejora la salud, se necesita una regulación de los aseguradores. Fíjense cómo es. Lo propuso en Estados Unidos y no lo ha aplicado todavía en Estados Unidos. Dice, hombre, para que compitan por eficiencia, por calidad, por la salud de sus afiliados, promotoras de salud, fíjense, entonces les vamos a poner un patrocinador que recoge la plata, es decir, un fondo pagador, ¿sí?, FOSIGA, para pagarles a las aseguradoras que compiten entre ellas un valor de una póliza a cambio de un plan de beneficios, UPC-POS, ¿sí? Esa es la cosa, de puras teorías, porque esos son inventos de los economistas, ¿sí?, que nos dicen, no, pero eso es pura teoría, ciencia pura, porque no ven que eso es basado en la estadística, ¿sí?, y eso, la estadística es incontestable. Bueno, pues nos echaron en ese rollo y dijeron, entonces, lo mejor es tener un mercado regulado, de competencia regulada entre aseguradores. Entonces a los trabajadores les dijeron, ustedes van a conservar su seguro social y su caja de previsión y su Caprecom, pero que compita con las privadas. Y a la hora de competir las dejaron en las peores condiciones y fueron liquidándolo progresivamente hasta que quedan solo privadas. Muy chévere, ¿no? Bueno, y por el otro lado se dijo, hombre, ¿qué hacemos con los pobres? Si no les vamos a prestar directamente, ¿qué hacemos con los pobres? Entonces vino el modelo de subsidio a la demanda, se llama eso, ¿sí? Pero entonces, como la plata del presupuesto de los hospitales era hasta aquí, entonces se dijo, hombre, pues entonces hay que cubrir a los pobres uno por uno, pero que demuestren ser pobres. Y además, pues hombre, de pronto se van volviendo ricos cada vez más, entonces les vamos bajando también la cota, ¿sí?, para que queden menos pobres cada vez, que es lo que han hecho con el CISBEN. CISBEN 1, CISBEN 2, no es sino obtener el título de pobre para entrar al sistema. Así es. Entonces eso se llama régimen subsidiado, régimen contributivo, y el que tenga más plata pues que siga con la medicina prepagada. Entonces perfecto, volvimos, o más bien, diciendo que todo cambió, quedamos en la misma situación de salud para pobres, salud para medios y salud para ricos. Y como nunca habíamos tenido otra experiencia, pues creímos que eso es normal, natural. Siguiente. Claro, entonces uno se pone a ver, y en cada uno de esos regímenes, con esos intermediarios por todas partes, ¿cierto?, con flujos de recursos distintos, con mecanismos y una cantidad, pues cada uno empezó a ver cómo sacaba platica, porque no ve que estamos en un mercado de sobrevivencia. Hasta los hospitales aprendieron a sacar platica por aquí, los alcaldes, bueno, todo el mundo empezó a ver cómo saca platica. Eso lo que hace es estimular todo el tiempo un uso rentístico, se llama así, de un derecho. Un uso rentístico, de apropiación rentística del derecho. Siguiente. Siguiente, Pablo.
Pero ¿cuáles son los problemas que ha generado ese modelito que parece perfecto? Estos 4 grandes problemas. Yo sé que ustedes cuando miran cada caso dicen, no, pero son millones de casos. Sí, pero vamos a tratar de sintetizar las causas de esos casos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los problemas que genera? Entonces, primero, esta cosa de los regímenes según capacidad de pago, si uno lo contrasta con lo que se ha desarrollado el derecho a la salud en el mundo, a través del bloque de constitucionalidad, a través del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esto es inaceptable. Sin embargo, nuestro ex magistrado Manuel José Cepeda, que fue el autor principal de la sentencia 3760 de 2008, él dice, no, pero tal vez eso es solo para entrar al sistema. Si se igualan los POS, entonces ya se pierde la inequidad del comienzo. No, señor, porque esa condición es inaceptable. Que usted demuestre ser pobre, eso no es de todas partes del mundo, y al contrario, limita, hace 2 tipos de ciudadanos, el que paga y el que demuestra ser pobre. Muy bien, segundo, la inequidad en los resultados. Mire, eso hay una cantidad de estudios. Voy a mostrarles solo un par de gráficas, pero hay montones de estudios en este país que muestran que esto reproduce la desigualdad social de acuerdo a la propiedad de las personas. La reproduce en salud. Por otro lado, esto que es muy importante, la apropiación indebida de los recursos públicos que todos ponemos ahí, ya algo les mencioné anteriormente, y el descuido, el abandono de la salud pública, porque como la salud pública es un PIC, que es un plancito de intervenciones colectivas que contrata el municipio con cualquier ONG o con el hospital ahí de primer nivel a ver cómo hacer. Se perdió la visión de salud pública. Somos interdependientes. La salud pública quiere decir que la salud es un resultado de las relaciones entre todos, nuestras condiciones de vida, es decir, una serie de cosas, no solamente que me atiendan el cáncer, hay que prevenir el cáncer, ¿sí? Y para eso no es simplemente charlitas, no son solo charlitas, son condiciones de vida. Ok, siguiente. Miren estos ejemplos. Hicimos con la encuesta de calidad de vida en Bogotá, ojo, en Bogotá, que es donde más se ha desarrollado el sistema, un índice de protección y un índice de riesgo según la clase social, según la posición socioocupacional. Miren, aquí están los obreros industriales, trabajadores por cuenta propia, empleados domésticos, obreros. Tienen el máximo de riesgo con el mínimo de protección. Y eso sigue pasando y sigue pasando. Pues obvio, aquí tienen más enfermedad y muerte que por aquí, donde los directivos y gerentes, profesionales y técnicos, que son los que menos riesgo tienen y más protección tienen. Eso es inequidad estructural del sistema. ¿Sí? Siguiente. Miren los resultados. Esto es cómo es la cantidad de muertes de señoras embarazadas que mueren por muerte materna prevenible. Miren, el régimen contributivo está en estas cifras. El régimen subsidiado, miren cómo está, y por aquí los no asegurados. Esta señora tiene el doble de riesgo de morirse que esta. Y nos parece natural. Y tienen el mismo post. Pero es que a la señora pobre se le trata como pobre, al rico como rico, y entonces nos parece obvio y natural que la señora de la medicina prepagada esté entre algodones, mientras la señora pobre no puede llegar al hospital porque no tiene transporte. Eso nos parece normal. ¿Sí? Bueno, siguiente. Mire, esta es la mortalidad infantil en Bogotá por localidades de Bogotá. Si lo hacemos en Medellín da lo mismo. Ah, mírenlos, ahí están. Pero eso sí es culpa suya que sea pobre, no es que no trabajó y se puso a tomar cerveza todo el día. Sí. Y mire, marihuano, desde atrás es marihuano, mírenlo. Claro, por eso es que es pobre. Y el obrero, mire que tampoco se cuida, mire, ahí está, no, se la pasa jugando fútbol, no, así no. Y señor ministro, usted tiene responsabilidad de su propia salud, como que el gobierno dice que usted tiene responsabilidad de su propia salud. Una pucut, sí señor. Bueno, entonces, esta es la mortalidad. Fíjense, se mueren más niños en Ciudad Bolívar, San Cristóbal, eso lo sabemos hace mucho tiempo. Pero en Teusaquillo, en Usaquén están los servicios de pediatría.
Entonces, de aquí a acá, de esta localidad a acá, hay 1 hora, hora y media, 3 buses, Transmilenio. Y por eso es que se mueren, porque hay una barrera geográfica. Y eso en Bogotá, si ustedes se ponen a ver en los municipios de Antioquia cómo es la cosa, pues hombre, barreras y barreras y barreras. Siguiente. Y Roy Barreras, además, ahí insistiendo en que esto tiene que seguir igual. Bueno. Por otro lado, esta apropiación indebida. Mire, en la comisión esta de seguimiento le seguimos la pista a una cantidad de estudios que ha habido de por qué es que no fluyen los recursos y por qué es que hay tantos recobros al Fosiga y por qué se dispararon. Y encontramos unas perlas maravillosas. Por ejemplo, que las 16 EPS del régimen contributivo de ASEMI, ¿se acuerdan de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Prepagada, ¿no? ASEMI, Medicina Integral le llaman, ¿no? Se reunieron para decir, oiga, venga a ver, ¿qué tiene usted dentro del POS? Porque es que como la CRES y nada de esa gente nos ha definido, ¿usted qué tiene dentro del POS? ¿Usted qué tiene como no POS? Pongámonos de acuerdo, a ver qué pagamos por UPC y qué pagamos como recobro al Fosiga. Y empezaron a hacer la distribución de cosas y cobraban por los dos lados, al Fosiga cobrándole 30, 40 y 100 veces el valor de la cosa, porque no ve que yo no sé cuándo van a pagar. Entonces todo negocio, ¿sí? O por ejemplo Saludco, esto lo descubrimos en el CIDE en la Universidad Nacional. Saludco resulta que dijo, ay, están molestando mucho con la tal integración vertical. Yo que he comprado un poco de clínicas, he construido otras en todo el país y ahora me dicen que no puedo negociar con ellas. Ah, bueno, pues las vuelvo empresas autónomas, ¿sí? Cada clínica es autónoma. Las contrato, hago un contrato entre las 3 EPS con 5 millones para contratarlas con ellas, así estén atestadas las urgencias, solo con ellas. Y además me invento una cosita, por ejemplo, lo de los medicamentos de uso común, el ibuprofeno y toda esa cosa, pues eso en grandes cantidades sale baratísimo. Entonces, se inventó Epsifarma, una comercializadora de medicamentos que compraba ese ibuprofeno y ese acetaminofén en la India, que vale huevo, ¿sí? Ojo, y se la vendía a sus EPS 100 y 1000 veces más cara. ¿Para qué? Para que las EPS llegaran al otro año a la CRES diciendo, ay, se me acabó la UPC, auménteme la UPC porque eso no es costo efectivo. Yo me voy a salir del negocio si usted no me aumenta la UPC. ¿Sí? Pues fíjense cómo aprendieron a hacer integración comercial. Así que la palabrita integración vertical ya vale huevo, eso ya no importa, ¿sí? Porque ya hicieron el negocio horizontal. Bueno, una cantidad de cosas, los sobrecostos al Fosiga mientras se liberaban los precios para que el TLC funcionara, por eso es que tenemos esos precios de medicamentos, duplicaciones de muertos en el sistema. Pues a quién le interesa que saquen al muerto si me siguen pagando la OPC. ¿Sí? Pues nunca lo saco. Siguiente. Eso, la información. Entonces la información en el sistema sigue las facturas. Los médicos y las enfermeras se han aprendido 10 códigos ahí. Ya, cualquier cosa ponen ahí, porque lo que importa es el servicio, el medicamento, la factura. Entonces por eso hoy en Colombia, mire la primera causa de enfermedad. Persona en contacto con los servicios de salud. Una enfermedad rarísima. Pero como está en la clasificación internacional como el primer contacto, entonces pues eso es lo primero que aparece. Entonces claro, no tenemos idea de qué nos estamos enfermando porque lo que importa es la plata, ¿sí? Las facturas. Y así muchas cosas, la negación de servicios, sin duda, mire, no es la tutela la culpable de la quiebra. El 62% de las tutelas son de POS, son servicios negados dentro del POS y por los cuales ya cobraron las EPS. Siguiente. Entonces lo que tenemos es que es una intermediación que ha venido extrayendo valor y que no agrega valor, que se apropió por no tener esas cuentas de orden de lo que les hablaba, se apropió de los recursos para fiscales y fiscales, en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado, se lo comieron. Y eso es lo que tiene 168 procesos en Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, porque son recursos públicos. Y eso es lo que explica que el borrador del proyecto de ley del gobierno, del proyecto 210 de 2013, tiene en el literal cuarto, en el literal X del artículo cuarto, dice, los recursos de la Seguridad Social en Salud son públicos, serán privados una vez se entreguen a los actores del sistema.
con esa palabrita libera a todos los empapelados con los 168 pleitos, ¿sí?, por usar mal los recursos, empezando por Palacino, háganme el favor. Parece hecho por Palacino esa cosa. Bueno, entonces esto es un lucro derivado del dolor, de la enfermedad, de la muerte, y por eso es que estamos desde hace años diciendo que necesitamos un nuevo sistema de salud. Entonces ahora sí vamos a comparar eso. Siguiente. Desde el punto de vista legislativo tenemos un lío tenaz, porque resulta que con la sentencia T760, ¿sí?, de 2008, que declaró que el acceso, así dice, el acceso a los bienes y servicios de salud que se requieren con necesidad, puso la palabra necesidad, es un derecho fundamental autónomo, ¿cierto? Ya no por conexidad con la vida ni nada de esas cosas, no es autónomo. Muy bien. Entonces eso empezó a decir, entonces como eso no estaba en la Constitución, es un desarrollo jurisprudencial, se va a necesitar una ley estatutaria, ojo a esto, que es el tipo de ley jerárquico más alto que define el contenido de los derechos fundamentales. Y por eso nos metimos en el tema de la ley estatutaria. ¿Sí? Definir el contenido del derecho, ojo que es muy importante eso. Y después de ahí debe venir una ley ordinaria que organice el sistema de salud que mejor garantiza ese derecho. Y viene entonces la discusión con ley ordinaria. Pero en ley estatutaria lo que tenemos en este momento es un conjunto de proyectos, ¿sí?, el 105 que presentamos nosotros, el 112 que presentó el senador Avellaneda, el 48 que presentó Holger Díaz del partido de la U, o del PIB, que es este, no me acuerdo, el santanderiano este que también tiene negocios en salud, el 59, ¿cierto?, que presentó Ballesteros, médico también, terrible, los médicos creen que esto se salva por la misma ruta, y ahora el 209 de 2013, que es el que radicó el gobierno en marzo de este año, tomando los 14 puntos que la Junta Médica estaba construyendo como criterios generales para un sistema de salud, y Roy Barreras fue el que le hizo el favor a los médicos de convertir eso en proyecto de ley estatutaria, y en la reunión que citó el gobierno del ministro Gaviria para presentar su proyecto de ley ordinaria, Roy Barreras se le metió con los médicos a bordo y le dijo al presidente Santos, mire, le traje a los médicos, todos los médicos están con usted si usted les pone este proyecto de ley estatutaria en el Congreso. Y el presidente, ni corto ni perezoso, metió a todo el mundo como buen jugador de póker, listo, vamos todos, y vamos al Congreso y vamos a radicar juntos esta vaina. Entonces los médicos, por eso están, Germán, por eso los médicos están enredados en ese problema, porque quedaron ya atados a un proyecto de ley estatutaria de ellos, que el gobierno ya está modificando a su antojo, y un proyecto de ley ordinaria del gobierno que los pone en cintura. ¿Y no se dieron cuenta o qué pasó? Esa es la discusión que tenemos con los médicos. Yo soy médico, pero es que no me siento representado por esos médicos. Bueno, entonces lo que decimos es, de un lado está una visión que resulta, ojo, la misma sentencia T760 permite esta interpretación porque es del bloque de constitucionalidad. Es decir, el Estado colombiano desde el 48 se comprometió con esos pactos de Naciones Unidas. En el 66 se firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el 74 por fin el Congreso de la República Colombiana dijo, yo acepto ese pacto. Luego hay un compromiso que está por encima de la Constitución, y la misma Constitución acepta eso. Y ese compromiso dice, mire, la salud, el derecho a la salud depende de la igual dignidad que tenemos todas las personas. Luego no puede ser atado a la capacidad de pago. Elimina inmediatamente los regímenes contributivo, subsidiado, prepagado y toda esa vaina. ¿Sí? Ojo, doña Hortensia, tome nota que usted es muy buena para eso. Muy buena. Sin discriminación económica, social, política, étnica, nada de eso. Sin discriminación. Aquí cabríamos todos, indígenas, negros, mujeres, discapacitados, viejos, todos. Porque tiene un carácter universal con enfoque diferencial. Lo mismo para todos, pero con un enfoque que permita darle a aquel que necesita más o que tiene una necesidad diferente. ¿Sí? Eso se llama diversidad. Bueno, pero de ciudadanía, ojo, de ciudadanía o por el hecho de ser un habitante de este país. Y deber del Estado. Es decir, nosotros estamos en una visión
amplia, universalista, completa, y aquí es donde decimos que la salud no es solamente atención de la enfermedad, sino que son 13 componentes. Si vamos a definir el contenido del derecho a la salud, tenemos que incluir 13 componentes. Por ejemplo, la libertad, la vida primero, ¿no? El derecho a la vida es parte del derecho a la salud, pero también la libertad y la autonomía para tomar decisiones en salud. Por ejemplo, el derecho a morir dignamente, eso hace parte del derecho a la salud. El derecho a participar en las decisiones individuales y colectivas. Pero además, agua potable, ambiente sano, alimentación sana, ¿cierto? Trabajo digno, vivienda saludable, hombre, educación, ¿cierto? Todo eso hace parte del derecho a la salud según el bloque de constitucionalidad, no me lo inventé yo, ¿sí? Entonces, claro, aparece uno de los componentes como acceso a bienes y servicios de salud que se requieran con necesidad. La palabra necesidad ahí es clave, porque no es según la capacidad de pago. En cambio, nuestros amigos insisten que no. Ay, hombre, esos son puros servicios públicos, igual que las basuras o que el agua. Y fíjense, ahí está el sector privado operando muy bien, ¿sí? Entonces, eso más bien atémoslo a la capacidad de pago, pero con unas reglas que estimulen a esos señores que se encuentran en el mercado a hacer bien su labor, y a eso le apuntan, a mejorar las reglas. Y el Estado incorpora a los pobres, luego mantienen el régimen subsidiado y los recursos disponibles son los que ponen la talla. Entonces fíjense, estamos en una cosa que repite y repite el modelo, y si no nos desplazamos para acá, nos van a imponer esto muy fácil en la unidad nacional en los próximos días. Siguiente. Nuestra propuesta. Al hablar del sistema de salud, de prestación de servicios de salud, dice con toda claridad, hombre, tenemos que integrar los recursos, todos los recursos que hay para salud, riesgos laborales o profesionales, para el SOAT, los de impuestos en el SGP, y hagamos un fondo único que puede ser incluso parte de la tesorería del ministerio, eso no tiene problema. Pero eso sí, esos recursos bajémoslos inmediatamente al territorio. Y hablamos entonces de unidades territoriales de salud. Podrían ser secretarías fortalecidas, pero podrían ser también nuevas unidades. Por ejemplo, un territorio de salud que puede ser bastante homogéneo e interesante es los 3 departamentos de la zona cafetera. Tienen más o menos las mismas condiciones sociodemográficas, económicas, perfil étnico, perfil epidemiológico y toda esa cosa. O un territorio de salud puede ser toda la comunidad indígena del Cauca, y la UNIC puede perfectamente conservar, ¿cierto? Ya no una EPS, sino una unidad territorial de salud que maneja recursos públicos para todos los indígenas del Cauca. Bueno, son cosas de ese estilo, pensando en territorios, o en el Chocó, por ejemplo, las negritudes. Bueno, siguiente. ¿Eso qué nos permite? Miren, cuando uno tiene un territorio de salud, entonces tiene una cosa muy importante, y sobre todo si lo está administrando con criterio público, no haciendo negocio, no la EPS mixta que crearon aquí en Antioquia, con ese disculpa, es que hay 2 actores públicos muy importantes. Pero miren a ver cómo está conformado eso. Una sociedad anónima simplificada, que reparte utilidades, y que las utilidades finalmente son para Confama, porque está privatizado, exactamente. Entonces no nos dejemos confundir con esas cosas. Un ente territorial de verdad que administra los recursos públicos tiene que tener a la gente vigilando todo el tiempo esos recursos. Tiene que tener un consejo territorial de salud con gente de todos los sectores para que asignen esos recursos de la mejor manera. Toman decisiones, vigilan, hacen control social. Contraloría, Defensoría, Procuraduría tendrían que estar ahí metidos todo el tiempo. Esa es la forma de proteger recursos públicos. No esta cosa de entregárselos al sector privado porque no es que es más eficiente. No, por favor. Y ahí sí podemos hacer atención primaria en salud como un vínculo efectivo con otros sectores, con la comunidad y como puerta de entrada al sistema. Entonces es realmente el equipo de salud más cercano a su casa, a su trabajo, el que puede orientarlo para decir qué es lo que necesita en ese sistema tan complejo. No necesitan EPS. ¿Quién dijo?
Hombre, usted vaya a Inglaterra y se da cuenta que hay un médico general con un equipo de salud, con imagenología, es decir, rayos X, laboratorio clínico, una cantidad de capacidad de resolución muy cerca a su casa, al cual usted siempre va. Es un médico de cabecera para toda su familia. Entonces, si le duele la cabeza al niño, si le dio gripa, usted llama simplemente. Ay, enfermera, ¿sabe qué? Amaneció con fiebre esta mañana mi niño. Bueno, ¿cuánto le dio? ¿Qué pasó? No sé qué tal. ¿Sabe qué? Tráigamelo a las 3 de la tarde, miramos a ver. Hombre, no, es solo una gripita. Devuélvase para la casa, pero usted siempre está en contacto. Hágale tal cosa, tal. Eso se llama vínculo entre los pacientes y los profesionales que sabemos hacerlo. Lo que pasa es que las EPS no nos dejan, ¿sí? Porque ellas están controlando el costo para quedarse con la plata. Fíjense cómo es, ¿sí? En este sistema sí podríamos recuperar la relación profesional de la salud paciente, podemos comprometernos éticamente con la población por el derecho a la salud de la gente y no pensando que me van a echar al otro día si formulo más que ibuprofeno. Ahí está la diferencia, es estructural la diferencia. Bueno, siguiente. Y entonces ese médico o ese equipo de salud de la red primaria, entonces puede mandar al especializado y después volver, o a la hospitalización y volver, o a la red de urgencias, por aquí también puede entrar la gente y está pendiente a rehabilitación, a los medicamentos que necesite, apoyo diagnóstico, es decir, todo el tiempo organiza las redes integradas de servicios de salud, así se llaman. Pero ojo, si están, como propone el gobierno, todas las IPS, incluidos los hospitales públicos, compitiendo entre ellas a ver cómo le compran, ¿sí?, los servicios, pues obviamente nunca se van a integrar. Siempre están creyendo que el vecino me quita pacientes. Y entonces por eso yo ni siquiera pregunto si tiene la misma EPS, yo me quedo con el paciente a ver si puedo facturar. ¿Sí? Cosas de ese estilo, ¿ves? Porque están pensando en negocios. Siguiente. Entonces, cuando uno ya compara los contenidos de los distintos proyectos de ley, hay un curvo ya, ¿no? Ya les he hablado del 48, 59, 209, 210, 248, y los nuestros, los de la alza, son 105, 112, 233, ¿sí? Entonces uno, si los compara, encuentra esto. El contenido del derecho en estos de la Unidad Nacional dice: el derecho es un plan de beneficios, señoras y señores, que será único para todos. Y está bien, dejémoslo implícito, dice el ministro Gaviria, pero va a tener unas exclusiones. Y las exclusiones, así lo llaman, las exclusiones son de varios tipos. Por ejemplo, aquellas cosas no relacionadas con la curación de la enfermedad. Entonces, una silla de ruedas, pues, no sé, de un pañal, no, eso nada de esas cosas, esos son abusos al sistema. Los viejos que necesitan un apoyo, una prótesis mínima, no, eso no le va a curar nada, entonces pues eso no. O evidencia científica AAA, dice. Entonces los médicos quedan constreñidos o limitados a que la cosa tenga evidencia científica, y los que trabajamos en medicina sabemos que eso cubre hasta cierto punto y el resto no se sabe todavía la evidencia científica. Y entonces la tal evidencia científica va a excluir un mundo de cosas. Y es costo efectivo, ¿sí? Costo efectivo, y entonces todo lo que sea excluido no puede reclamarse al Estado como derecho a la salud. Ojo. Entonces un juez de tutela no va a poder decir: le acepto su tutela y vaya que le den la cosa. No, va a decir: no, qué pena, ya la ley estatutaria definió, entonces chao, se acabó la tutela. Pero en la práctica no necesitan decir que se acaba. En salud por lo menos se acabó como mecanismo. Nosotros decimos todo lo contrario, son 13 componentes, vamos en la expansión del derecho a la salud y la atención integral según necesidad. Decimos, claro, hay unos límites, no exclusiones, sino límites que se regulan por los profesionales de la salud que están con los pacientes, que es servicios suntuarios o cosméticos. Por ejemplo, doctor, es que yo le quiero regalar a la niña una cirugía estética, hombre, para los senos y para la otra cosa que hacer. Hombre, pero qué pena, eso no se lo pide al sistema de salud, eso es estético, eso es cosmético, eso no lo necesita la niña, ¿sí? Bueno, entonces eso no. O, por ejemplo, cosas experimentales, totalmente experimentales en cáncer, cosas raras.
lo cubrimos con el sistema de ciencia y tecnología. Se cubre, pero con otro fondo. Y lo que se ha prestado en el exterior, pues no, Houston no, qué pena, pues lo hacemos acá. Bueno, garantía. ¿Cuál es la condición de garantía? Insisto, comparemos. Esto es la propiedad. Si demuestra ser pobre o pagó más, bueno. Aquí simplemente el hecho de ser ciudadano con su cédula o sin cédula, no importa, usted es ciudadano y habitante. Siguiente. Se eliminan los regímenes, ojo, nada de regímenes. Principios rectores, estos insisten muchísimo en el tema de la sostenibilidad fiscal y financiera. Nosotros decimos, no señor, son las necesidades de las personas porque es un principio prominente el que predomina cuando está en riesgo la vida de una persona por su dignidad. Eso está por encima de cualquier cosa. La responsabilidad del Estado, pues solo el plan de beneficios. Nosotros decimos, no señor, todos los componentes son exigibles como parte del derecho a la salud. Y eso es lo que le tiene pavor el ministro. Me lo ha dicho 3 veces. El doctor Hernández, lo que pasa es que usted está exagerando. Mire, imagínese si en el Chocó, una familia pobre que tiene el piso de tierra, me entutela porque resulta que no le he puesto el piso de material. Pues sí señor, eso es un derecho. El municipio debió encargarse de mejorar las viviendas de acuerdo con la necesidad de la gente y para eso hay recursos de saneamiento básico. Sí señor, es tutelable. Que el agua potable, pero yo cómo lo voy a dar agua potable a Tumaco si eso no se puede llegar. Que no se puede llegar. Lo han olvidado sistemáticamente. Agua potable para todos los tumaquenses. Bueno, esa es la discusión. El ministro dice es que no, eso nos va a quebrar el Estado. Es que el Estado colombiano es pobre. Solo le da 36 billones de pesos a Luis Carlos Sarmiento y su grupo Aval, pero el resto pues es que como es que eso es éxito financiero y muy buen empresario, ¿cierto? Muy bien. Entonces, decimos siguiente. 1 minuto ya para acabar. Siguiente. Ojo, esto es muy importante. Deberes del ciudadano, y esa es una discusión con los médicos, Germán, que me tienes que ayudar. Dicen los médicos, no, pero es que de verdad, todo derecho tiene su deber. ¿Y cómo así? Que la gente se porta mal, toma cerveza, fuma y después está pidiendo servicios, no sé qué tal. Hay que poner en la ley estatutaria los deberes. Pero miren lo grave que es eso. Si usted pone en el mismo nivel los derechos ciudadanos y los deberes ciudadanos, así le pongo un parágrafo que diga que usted no lo puede reclamar el deber para cumplir el derecho, como dice, hombre, si usted fumó toda la vida y después llega aquí pidiendo oxígeno permanente, como le dice, mire, aquí está la ley estatutaria, hermano, usted no cumplió bien con la cosa. Ah, bueno, sí señor, yo hasta me dejo morir porque me da una culpa. Pero resulta que se nos olvida que nos obligaron a fumar a todos los de nuestra generación con el cowboy de Marlboro, el hombre Marlboro, ¿no? Y a los niños todavía nos convencen de que eso es estar muy chic. Entonces, un momento, ¿cómo así que es una decisión individual fumar o no fumar, o tomar, o lo que sea? Ahí nos metemos en un lío tenaz. No aceptemos este asunto de la corresponsabilidad. No hay igual corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos. Son cosas distintas. Los ciudadanos tenemos una responsabilidad social de no afectar a otros, ¿cierto? De no infringir a otros, pero que no me obliguen a mí a comportarme como si fuera el Estado en materia de salud. Los jueces entonces quedan totalmente limitados, obviamente, o completamente sueltos, como decimos nosotros. Siguiente. La estructura del sistema ya la expliqué con una advertencia. El gobierno solo hace una cosa, cambiar los nombres de las mismas cosas. FOSIGA, Salud Mía. GPS, GSS, Gestor de Servicios de Salud. POS, Mi Plan. Todo es lo mismo. Pero entonces ahora, ¿cuál es la cosa? Que van a hacer, y por eso creen que los incentivos van a ser correctos, en Salud Mía, la GSS nueva llamada Saludcop A, ¿sí?, va a tener sus 5 millones de UPCs como una cuenta privada de la GSS Saludcop, a la cual gira el señor Palacino las autorizaciones que haga de los servicios prestados en una red que es además la de él, ¿sí?, mayoritariamente, porque le permiten integración vertical de primer y segundo nivel. Entonces, qué chévere, ahí estamos legalizando el negocio, porque la plática que recibo de UPC la puedo pasar autorizado, girando simplemente de mi cuenta a los hospitales y clínicas míos. Qué bonito, ¿no?
Entonces fíjense que es una cosa de legalización del negocio. Exacto, nosotros no aceptamos eso y desarrollamos todo ese sistema que les dije. Siguiente. Autonomía profesional, mire, por más que esté el artículo ese, Germán, que tú lo vas a ver, que hasta sanciona al que viole la autonomía profesional, pero si dice, basado en evidencia científica, en el derecho del ciudadano, pues el médico queda limitado. Así de simple. No se han dado cuenta los médicos, es absurdo. Bueno, políticas prioritarias, dijimos régimen laboral, formación, recuperar los hospitales universitarios, política de medicamentos, de producción nacional de medicamentos, y no esta cosa de estar metiendo los más caros del mundo al precio más alto del mundo. Participación social en todos los niveles es el otro lema nuestro, participación decisoria, vinculante. Siguiente. Y esto solo se logra, miren, toda esta pelea no va a pasar nada si no nos movilizamos los colombianos y colombianas. Da mucha pena, pero si somos poquitos, incluso todo este salón lleno, no pasa nada. Esto tiene que salir de la gente, que presione a su consejo, a su alcalde, a su gerente de hospital, desde abajo hasta arriba, se exprese por todos los medios electrónicos, físicos, cartas, todo lo que quieran, y empapelen a las comisiones primeras del Senado y Cámara, que están en este momento discutiendo la ley estatutaria, y a las comisiones séptimas de Senado y Cámara que discuten la ley ordinaria, sobre todo al gobierno nacional, a Santos, escríbanle a Santos directamente. Hay un correo electrónico de Presidencia de la República. ¿Por qué no usan esa vaina? El ministerio tiene también página web, ¿sí? Todo, dice que ya eso es muy transparente y todo el mundo se puede comunicar. Llenen eso de mensajes diciendo: no queremos más negocio con la salud, exigimos un derecho universal ya. Esa es la idea, ¿sí? Y eso lo hacemos entre todos, y por eso la movilización nacional, por eso el encuentro de mayo-junio, y tenemos que seguir además, porque esto no acaba ahorita, ¿sí? El siguiente, ya para acabar, que me está mirando muy mal Carlos. Miren, nos merecemos como colombianos otro futuro, pero construyámoslo juntos. Esto no nos va a dar el favor Alejandro Gaviria porque lo convencimos, no, ni Roy Barreras porque es que ahora se porta bien, no. Esto es entre todos. Muchas gracias. Gracias, Mario, por este ratico y ser muy concreto y muy directo y como explicarle qué es lo que está pasando a nivel nacional y se dio cuenta de el negocio de salud, lo que hay, pero la posibilidad de incidir como ciudad. Escribamos. Sigue nuestra compañera Esperanza, entonces mientras que se va organizando, voy dando otros datos aquí informativos. Vamos el almuerzo a las 12:30. Sí, no, vamos a hablar porque esto lo hicimos, como se dice, mucho y con aquí todos los actores y intenciones que llegar. Les doy una noticia. Esa es una noticia. Esperamos más o menos 100 personas. Hay 230. Y me imaginan que estoy sudando porque quiero garantizarles la alimentación pues a los que están acá frente. Aguantemos a las 12:30 el almuerzo. Vamos a trabajar en mesas, vamos a repartirnos en 5 mesas para hacer el trabajo que dijo Mario. Hay que pensar cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a movilizar, cómo vamos a difundir este mensaje y a qué nos comprometemos. Y después de ese trabajo de mesas, un refrigerio, que va a ser algo dulcecito, no hay más detalles, y una plenaria. Aquí debe salir la Alianza Nacional por un nuevo modelo de salud, no de Antioquia. Acá, para hacernos con fuerza y hacernos todos juntando energía para eso. Frente al tema, yo preguntaría, Esperanza de está. Ahí está mi colaboratorio porque está ahí en el correo. Carlos, ¿y qué página las memorias? Sí, además está...
informativos. Los que se inscribieron tendrán memorias de este evento, ¿cierto? En un CD. Segundo, si escribieron bien el correo electrónico clave, les va a dar también por correo electrónico. Tercero, ahorita hay una página web que vamos a mostrar acá para que la anoten y la voy a decir acá, donde también la pueden descargar también el tema de la información y pueden obtener más información. ¿Listo? Entonces, de la Esperanza todavía no ha llegado. Ah, está en el baño todavía, listo. El sistema de salud. Compañeros, solicito un movimiento de silencio para que empecemos con la presentación de Esperanza y arrancamos. Esperemos a que llegue la gente, todo el mundo está afuera. Bueno, entonces yo creo que por respeto a los que están acá, ya la presentación está instalada, entonces ¿Dónde está la presentación? Bueno, entonces yo les voy contando como de qué se trata lo que yo voy a presentar. Bueno, yo he titulado la presentación Las luchas sociales por la salud, voces y silencios, porque quiero poner como a juicio de ustedes dos asuntos. Uno, ¿por qué se ha movilizado la gente en salud en Colombia? ¿Cuáles son los actores? ¿Quiénes se movilizan? ¿Para qué? ¿Qué es lo que están peleando? ¿En qué contexto se movilizan? Eso es como hace parte de una investigación que nosotros estamos haciendo en la Facultad de Salud Pública, en un grupo de investigación que tenemos. Y los silencios es la gran pregunta de por qué el resto de la sociedad que no se moviliza, qué es lo que está pasando ahí. O sea, ¿por qué hay, a pesar de la indignación individual que genere el paseo de la muerte, el rechazo a la atención en las EPS, el postergamiento de servicios que son indispensables para que la gente viva, la negación de tratamientos, el aumento de tutelas, porque a pesar de eso no logramos volver eso en una indignación colectiva que tumbe, digamos, este sistema de salud? Si bien yo no tengo respuestas para la segunda pregunta, sí creo que hemos tratado, pues por lo menos desde la investigación, desde las entrevistas con la gente, desde el análisis de la información, tratar de reconstruir algunas cosas que hoy pongo pues a consideración de ustedes. Entonces, las voces se van a referir a quienes protestan y los silencios a tratar de entender por qué hay una franja importante de esta sociedad que no se moviliza, que no sale a la calle, así sienta una indignación individual. Bueno, esta investigación parte de un principio fundamental y es el derecho de la gente a movilizarse y a protestar. Yo encontré esta frase de que no tengo el autor, ¿no es cierto? Siempre que yo encuentro la palabra los hombres, yo la traduzco como seres humanos, porque pienso que también debemos empezar a utilizar un lenguaje excluyente. Las mujeres no estamos incluidos en el término hombres,
Sí, así esta sociedad diga que sí. Entonces, siempre que ustedes encuentren la palabra hombres, van a encontrar entre paréntesis que yo pongo seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, partimos de que el derecho a protestar es un derecho. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros le compramos a una institución de Bogotá que se llama el CINEP, el Centro de Investigación y Educación Popular, que es dirigida por los jesuitas. Le compramos una base de datos que ellos tienen y que ellos construyen revisando todos los días 15 periódicos nacionales y regionales. Con base en esos elementos ellos van vaciando la información acerca de quiénes se han movilizado, en dónde se movilizaron, por qué se movilizaron, y con base en eso entonces van vaciando toda esa información y nosotros les compramos a ellos esa base de datos entre 1994 y 2010 para reconstruir conjuntamente todo lo que ha pasado en Colombia. Yo acá pues no tengo todos los datos completos porque el tiempo no me daba para la presentación de todo, pero la información que nosotros tenemos está desagregada por departamentos también, por actores, etc. Aquí solamente voy a presentar algunos resultados muy generales como para que tengamos una idea de por qué se ha movilizado la gente en salud en este país entre 1994 y 2010. ¿Y por qué escogimos ese periodo? Porque partimos de una pregunta que después constatamos revisando la información, y es si la ley 100 o la puesta en marcha pues de toda la reforma a la salud con sus leyes 100, 1122 y 1438, que son más de lo mismo, habían generado o disparado la movilización social en Colombia. Y efectivamente vamos a ver más adelante que sí hay un vínculo entre las dos cosas, entre haber montado las políticas de salud que implantaron esas leyes y la protesta social que generaron y la inconformidad. ¿Por qué hasta 2010? Porque hasta ahí nos alcanzó la plata, ¿no es cierto? Entonces no es que después no haya habido movilización, sino que llegó un punto en el tiempo donde teníamos que cortar por recursos financieros y para parar y poder procesar la información. Entonces, 2 décadas de movilización social por la salud en Colombia, ¿qué es lo que han aportado? Yo me voy a referir en esta presentación a lo que se ha aportado, a las dificultades para estructurar, digamos, un movimiento nacional por la salud que logre de verdad volver a traer las reformas. También me voy a referir a las causas por las cuales las personas se han movilizado y a tratar de acercarme a una pregunta que yo creo que Mario ya abordó, y es de qué hablamos cuando nos estamos movilizando por un derecho fundamental. ¿Qué es eso del derecho fundamental? ¿Qué es lo que eso contiene realmente? Entonces, en ese orden de ideas, primero me voy a referir ¿qué encontramos nosotros que 2 décadas de movilización social por la salud en Colombia han aportado? Lo primero es que hicieron visible la violación fundamentalmente de 2 derechos: del derecho a la salud con toda la complejidad, digamos, que encierra ese derecho. Es decir, el derecho a la atención médica, pero también el derecho a recibir un tratamiento adecuado, el derecho a tener servicios de promoción y prevención. Nosotros no procesamos, digamos, otra información, que es lo que Mario está señalando acá, que son 13 componentes del derecho a la salud, porque la base original de datos que nosotros compramos no tiene ese tipo de información. Tiene únicamente lo que el periodista, digamos, logra
poner como movilización por la salud. Entonces esa es una limitación también del trabajo de investigación, que hay una interpretación, digamos, muy medicalizada, muy limitada al campo de la atención y de los servicios sobre el derecho a la salud. Pero aún así, pues consideramos que hay una aproximación que bien vale la pena considerar. Entonces encontramos que en esos 20 años los derechos más vulnerados son el derecho a la salud, especialmente en esa faceta de la atención, de la carencia o del déficit de servicios de salud pública, de cómo se desmontaron algunos servicios como por ejemplo la atención odontológica, la atención nutricional, la atención en salud mental, el apoyo psicológico que antes existían en las instituciones de salud, específicamente en los hospitales públicos y hospitales universitarios, dependiendo pues del nivel de complejidad o de atención. Entonces se va desmontando lentamente algunos servicios, además de todos los problemas que se van a presentar con la implantación de la ley 100 y con el ánimo de lucro de las EPS, que ya todos conocemos y que han sido pues ampliamente denunciadas: negación de servicios, aplazamiento de tratamientos, entrega parcial o no entrega de tratamientos, postergación de las citas en el tiempo, paseos de la muerte, etc. Y del derecho al trabajo, porque como vamos a ver más adelante, quienes más se han movilizado son los trabajadores de la salud. Realmente, aunque se ha logrado en algunos momentos convocar a otros actores, y aunque los usuarios, las asociaciones de pacientes, los estudiantes han constituido momentos de articulación con los trabajadores de la salud para defender, por ejemplo, los hospitales públicos o en algunas coyunturas específicas, bien vale la pena señalar que la mayoría de las protestas han sido realizadas por los trabajadores de la salud. Bueno, ¿qué más ha puesto entonces en la opinión pública 2 décadas de movilización? Han visibilizado la crisis de la red pública, es decir, de los hospitales públicos, de los hospitales universitarios y del antiguo Seguro Social, que en el 2008 fue privatizado, entregando el 51% de las acciones a actores pues privados, ¿no es cierto? Entonces todo eso ha generado un profundo malestar social, las barreras de acceso a los servicios y el despojo laboral. Ese despojo laboral se refiere a ir desmontando paulatinamente los derechos de los trabajadores de la salud, no solo a través de reformas generales, digamos, que afectaron a otros trabajadores, como las 2 reformas laborales, una que se hizo en 1990 y la otra en el 2002, sino también las reformas pensionales, que han ido aumentando cada vez más la edad de jubilación, recortando los beneficios y aumentando el monto de las cotizaciones y todo a cargo de las personas. Entonces el despojo se va a referir no solamente a cómo esos derechos han sido recortados, sino también a situaciones específicas que enfrentan los trabajadores de la salud y que creo pues que han sido denunciadas, como el hecho de privatizaciones selectivas, terciarización de servicios, es decir, entregar la prestación de ciertos servicios a los particulares, la contratación a través de cooperativas de trabajo asociado, que cada vez ha tomado más auge, digamos, en el sector salud. Entonces también hay una especificidad para los trabajadores de la salud de ese despojo. El despojo, por ejemplo, al derecho a atender dignamente al paciente, porque se les exige que en 15 minutos tienen que hacer una consulta médica. Entonces hay una cantidad de situaciones específicas, además de las situaciones generales. Bueno, otro asunto que encontramos es que ha habido una gran
persistencia de la protesta en 20 años, pese a la respuesta represiva que el Estado ha usado, porque ahora lo vamos a ver más adelante, a medida que se incrementaba la protesta, también se incrementaba la violencia contra los líderes sociales, contra los sindicalistas o la judicialización de esos líderes. Yo creo que Medellín pues no ha sido ajeno a esa experiencia. Nos ha tocado ver compañeros que militaron en el Movimiento Nacional por la Salud, que fueron injustamente detenidos, y bueno, pues creo que eso ha marcado también la movilización social y ciudadana. Sin embargo, llama la atención que pese a eso la protesta persiste durante 20 años y es muy invisible también en los medios de comunicación. Encontramos una cosa importante y es que quienes se movilizan, que nosotros llamamos actores de esa protesta o de esa movilización, y los motivos cada vez son más políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores de la salud, los estudiantes, las asociaciones de pacientes, los pobladores urbanos, que inicialmente empezaron defendiendo únicamente, por ejemplo, el derecho al trabajo o la nivelación salarial, terminaron defendiendo, a medida que las reformas se profundizaban, que empezaban a hacerse más visibles los efectos, que los medios de comunicación empiezan también a denunciar, que las marchas y las protestas se vuelven más visibles en lo público. A medida que eso ocurre, pues también la gente va adquiriendo mayor conciencia de que no es únicamente un problema de los trabajadores de la salud, sino que está involucrado un sistema de salud que no garantiza los derechos. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de motivos más políticos, y también a que se empieza a vincular desde la protesta social la lucha de la salud por la lucha en la educación, la lucha contra las reformas laborales, la lucha contra las pensiones, contra el Tratado de Libre Comercio. Entonces por eso hablamos de motivos más políticos, se salen del campo estrictamente de la salud y lo que están cuestionando es un modelo de desarrollo del país, una forma de acumulación de capital, que es lo que está en juego pues también en las reformas, pero va más allá del campo de la salud. Aparecen nuevos actores. Por ejemplo, nosotros encontramos una cosa muy llamativa, y es que a partir del 2002, coincidiendo con la llegada al gobierno de Álvaro Uribe, que va a estar 8 años en el poder, se diversifican los motivos de protesta, pero también se diversifican los actores. Entonces vamos a encontrar ya la población reclusa haciendo huelgas de hambre, quema de colchones, retención de abogados en las cárceles, las mujeres saliendo a la calle por el derecho al aborto, los desplazados tomándose la calle por garantía de su derecho, pidiendo el derecho a la salud. Entonces hay una cantidad de actores nuevos en el sentido de que ya no son únicamente los trabajadores de la salud los que van a salir a protestar, sino que otros sectores se logran articular. Y nuevos repertorios. ¿Qué es el repertorio? Es la forma como se pone en escena pública la denuncia. Entonces van a aparecer las caricaturas que vemos allí, van a aparecer las vigilias que son tomadas, es un repertorio, digamos, tomado de la religión, ¿no es cierto? Que la vigilia es, por ejemplo, el derecho a la salud. Entonces todo, es el martes por la salud, que se hace en el Parque de Berrío y que ha liderado la mesa intersectorial y toma los cantos, por ejemplo, de la iglesia, y hace una parodia a partir de esos cantos. Entonces ahí está el famoso coro, Fabio, de, ¿cómo es el que es de aleluya? Hagan bulla, ¿no es cierto? En vez de aleluya, hagan bulla. Bueno, entonces
hay una renovación, digamos, en la escena pública. Todas estas cosas de inventarse si no está de acuerdo pide, de sacar los payasos, de poner el drama, digamos, en la escena pública, de que aparezca la muerte con la guadaña. Entonces todo eso es a lo que llamamos repertorios, que rompen con las formas tradicionales de protestar, que era el paro o la asamblea permanente, ¿no es cierto? Entonces ya esto se vuelve